Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Jonás. Y nos encontramos considerando lo que dice el primer capítulo. Vamos a comenzar hoy con el versículo 4, pero a vía de repaso usted recordará que este hombre Jonás había recibido un llamamiento de parte de Dios para que fuera a Nínive a presentar una advertencia a esa ciudad, porque la maldad era grande allí. Este hombre Jonás se levantó y después hizo algo bastante extraño. Él se dirigió en la dirección opuesta. Él fue a Jope, entró allí en un barco que salía hacia Tarsis, pagó su pasaje, subió al buque para ir con ellos a Tarsis, alejándose así de la presencia del Señor. Como pudimos ver en la oportunidad anterior, todo parecía andar bien y prometía ser un viaje muy agradable, porque todo había salido, como decimos, a pedir de boca. Ahora, cuando Jonás llegó a Jope, allí se encontraba una nave. Él tenía dinero para pagar su pasaje y él podía decir, como muchos de nosotros decimos en el presente, el Señor me proveyó el dinero y compré el pasaje y subí a bordo. Y alguien ha llamado a esto una ocurrencia fortuita de las circunstancias. Hay muchas personas que interpretan esto como siempre estar en la voluntad de Dios. Aparentemente, por el informe que tenemos, las circunstancias favorables no son siempre indicación de que Dios las está enviando a uno y de que esa es la forma en que Dios quiere que uno vaya. Nosotros, por ejemplo, conocemos a Jonás y sabemos que él se está dirigiendo en la dirección opuesta a la cual Dios quiere que vaya. Él tiene que cambiar de dirección y Dios utilizará un pez para hacerle cambiar de dirección. Ahora podemos notar aquí que los hombres de Dios a través de los siglos, tanto en la Biblia como fuera de ella, han sido hombres que han descubierto que el ir no es tan fácil. No siempre han sido las cosas muy propicias. Por el contrario, las cosas han sido bastante difíciles. A uno siempre le gusta leer historias misioneras, como la de los misioneros que fueron asesinados por los Aucas en las selvas del Ecuador. Esos hombres realmente sufrieron, y quizá habría sido muy fácil para ellos decir, yo creo que es la voluntad de Dios que demos media vuelta y regresemos a casa. También tenemos el ejemplo de muchos misioneros más que trataron de entrar a diferentes lugares llevando el Evangelio y tuvieron una desilusión tras otra. Tuvieron que superar obstáculos todos los días. Pero así es como Dios guía, y como ya hemos visto antes, que otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso lo podemos leer allá en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, versículos 36 al 38. Eso lo hemos visto antes, y también hemos visto en la Epístola a los Hebreos que algunos apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, y eso por la fe. Otros, por la fe, fueron muertos a filo de espada. Así es que uno no siempre puede explicar las circunstancias buenas y aceptables como que esa es la voluntad de Dios. Y las circunstancias que no son favorables, como que eso significa que no es la voluntad de Dios. Ahora Jonás se encuentra a bordo de la nave, y ésta zarpa del puerto. Nos imaginamos que Jonás se encontraba en cubierta, sonriente, mientras veía el puerto y la costa que desaparecían en la distancia. Y probablemente él se dijo a sí mismo, este va a ser un viaje muy hermoso, por cierto. Pero vamos a ver que este hombre no va a encontrar las cosas tan fáciles como él cree. En el versículo 4 de este capítulo 1 de Jonás leemos, «Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave». Ahora podemos ver que Dios estaba detrás de esa tormenta, y quisiéramos destacar esto al mismo comienzo, amigo oyente. Esta tormenta es algo sobrenatural, no es una tormenta natural. La tormenta en el mar de Galilea, usted recordará, aquella tormenta durante la cual el Señor Jesucristo estaba durmiendo en el barco, fue notada por esos hombres, y ellos sabían que iban a perecer. Ellos habían estado en ese mar antes, y sabían que esa era una tormenta de la cual no podrían escapar. Pronto estarían en el fondo del mar, porque esa era una tormenta sobrenatural. Solamente que en aquella ocasión, Satanás estaba detrás de esa tormenta, porque él quería destruir al Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la cual Pedro se acercó a él y le dijo, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y eso es lo que hubiera sucedido. Ahora, en esta ocasión, Dios está utilizando la tormenta, y Él la está utilizando para un buen propósito.
Él va a salvar a una ciudad con la tormenta. Él va a hacer que este profeta cambie de dirección, ya que él se está dirigiendo en el camino equivocado. Él va a comenzar a dirigirse en la dirección correcta. Estos marineros aquí estaban acostumbrados a navegar por el mar Mediterráneo, y ellos se dieron cuenta que esta no era una tormenta natural. Y en el versículo 5 leemos: «Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir». Debemos decir aquí que hemos llegado a un lugar en este libro de Jonás que contradice un punto de vista que teníamos antes, ya que teníamos el mismo punto de vista que tiene la demás gente. Hemos oído decir que si una persona sale de la voluntad de Dios y comienza a pecar, esta persona será atormentada con una conciencia que le molestará continuamente y va a vivir en una miseria completa. Bueno, ¿fue eso cierto con Jonás? Jonás está de manera muy definitiva fuera de la voluntad de Dios. Eso ya lo hemos comprobado, dirigiéndose en la dirección opuesta. En realidad, huyendo de la presencia de Dios. Él quería dirigirse a un lugar tan alejado como fuera posible de Nínive, y por tanto se dirigió hacia Tarsis. Él sube a bordo de esta nave, piensa que todo está saliendo bien, él va al interior de la nave y se pone a dormir. Él puede dormir en medio de esa tormenta, aunque hasta los mismos marineros estaban asustados. Ellos eran un grupo de paganos que adoraban toda clase de dioses. Así es que, finalmente el patrón de la nave, el capitán, se acerca a Jonás y le dice: «¿Qué tienes, dormilón?». Eso lo podemos ver aquí en el versículo 6. Escuche usted. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». El capitán le llama a él dormilón. ¿Piensas tú que puedes dormir en una tormenta como esta? En realidad, era él el único que podía dormir a bordo de esa nave. Entonces el capitán le dice: «Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». De modo que Jonás sube ahora a la cubierta, es decir, si él pudiera subir a la cubierta, y puede ver esa gran tormenta en la que se encuentran, y se da cuenta que el barco puede irse a pique. Y en el versículo 7 leemos entonces: «Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás». Ahora, amigo oyente, quisiéramos que usted escuche atentamente lo que vamos a decir, porque es muy importante, y necesitamos que usted nos dé toda su atención. Nosotros creemos que los juegos de azar son en realidad una terrible maldición. Opinamos que este método que se utiliza para recolectar fondos de parte de un gobierno finalmente llegará a corromper a la gente. Será la corrupción de la nación y al final resultará ser algo más destructivo que constructivo. Ahora, lo que estos hombres estaban haciendo aquí era algo supersticioso. Estaban echando suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora, aparentemente, Dios estaba utilizando esto. Esto no quiere decir que Dios apruebe eso para nada. No creemos que Samuel, por ejemplo, haya sido llamado de entre los muertos. No creemos que esa bruja pudiera haber hecho eso. No creemos que Satanás hubiera hecho eso tampoco. Solo Dios puede levantar a alguien de entre los muertos. Solamente Dios tiene el poder sobre la muerte y sobre la tumba. El Señor Jesucristo dijo que Él tenía las llaves, y no creemos que Él haya entregado eso a Satanás. Ahora, lo que tenemos aquí es que esta gente echó suertes. ¿Y puede utilizar Dios algo así? Como ejemplo podemos citar lo que ocurrió a un pastor en una ocasión. A su iglesia asistía una señora que era creyente y su hijita que también era creyente. El padre o el jefe de la familia no era creyente y no quería tener nada que ver con las actividades de la iglesia. Él solamente asistía a la iglesia en ocasiones especiales como la Navidad o la Semana Santa. En una ocasión, cuando el pastor se dio cuenta que esta persona no creyente iba a asistir a la iglesia durante la Navidad, el pastor le dijo a la gente que se mostrara amigable y amable con él y que le saludara. Luego el comentario de este hombre fue que la gente de esa iglesia era demasiado amable y que a él no le gustaba eso. Bueno, más tarde, cuando él fue a la iglesia en Semana Santa, el pastor entonces le dijo a la gente que ya que a él no le gustaba que ellos se mostraran muy amigables, entonces que no fueran muchos los que le saludaran. Y el pastor mismo solamente le dio la mano al terminar el servicio. Y la opinión ahora de este hombre era que la gente allí era demasiado fría porque no le saludaba.
O sea que era una de esas personas a quien no se puede complacer muy fácilmente. Pues bien, este hombre tenía un negocio y tenía varios empleados. Una secretaria en una ocasión le dijo que había ido a visitar a una divina y que ésta le había dicho que ella iba a morir repentinamente. Cuando ella le contó esta historia al dueño del negocio, él se rió junto con ella porque pensaban que era algo chistoso. Y luego esta secretaria prosiguió diciendo que la divina también le había dicho que el patrón, el jefe de ella, iba a morir también repentinamente. Y nuevamente se rieron de los comentarios de esa divina porque pensaron que era algo ridículo. Pues bien, 2 días más tarde, cuando la secretaria se dirigía a su trabajo y bajaba del ómnibus, fue atropellada por un automóvil y murió casi en forma instantánea. Cuando este hombre se enteró de eso, se asustó tantísimo que esa misma noche fue a la casa del pastor y quería conversar con él. Él pensaba que iba a morir repentinamente como lo que le había sucedido a la secretaria. Él fue pues a la casa del pastor y expresó su temor al pastor, y éste le dijo: «Bueno, puedo comprender cómo se siente usted, y creo que puedo ayudarle a quitar ese temor. La divina no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Ella no sabía lo que traía el futuro. Eso fue nada más que una de esas circunstancias extrañas de la vida, lo cual podemos llamar una coincidencia. No creo que eso quiera decir que usted va a morir». Y este hombre le respondió: «Bueno, en todo caso, yo quiero estar preparado. ¿Me puede explicar usted el plan de salvación?». Y el pastor, por supuesto, enseguida le explicó allí mismo el plan de salvación para él, cómo Dios había enviado a Cristo a este mundo para morir por nuestros pecados. Y ese hombre estaba listo esa misma noche, y allí aceptó a Cristo como su Salvador personal. Amigo oyente, Satanás quizá empujó demasiado a este hombre, porque él mismo fue responsable que él buscara la salvación y llegase a ser salvo esa misma noche. Hablando honradamente, debemos decir que Dios utiliza cosas como esas. Él dice que puede tomar la ira del hombre para alabarle, y Él también puede tomar la superstición del hombre para alabarle. Esta gente que está aquí en este barco con Jonás eran personas muy supersticiosas, pero Dios los va a usar a ellos. Ellos han echado suerte, y la suerte cae sobre Jonás. Y notemos ahora lo que sucede. El versículo 8 del capítulo 1 de Jonás nos dice: «Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?». Jonás quizá no tenía mucho tiempo para hablar con los marineros. Quizá tuvo algo de tiempo, pero no era lo suficiente. Pero notemos que él permanece silencioso. Él, por cierto, no es un testigo para Dios. Un hombre que está fuera de la voluntad de Dios, amigo oyente, no puede ser un testigo efectivo para Dios. Esto es algo importante que nosotros debemos mantener en mente. Notemos ahora qué es lo que él les dice. En primer lugar, ellos quieren hacerle algunas preguntas. Ellos quieren saber por qué les ha venido ese mal. «¿Qué oficio tienes?», le dicen. Bueno, él no le había dicho a nadie que él era profeta. Él mantuvo silencio en cuanto a eso. Luego le dicen: «¿De dónde vienes?». Tampoco él les había dicho que era del reino del norte de Israel, de Gatéfer. Él no dijo nada en cuanto a su propia ciudad. «¿Cuál es tu tierra?», es la siguiente pregunta. Él no dijo que era un ciudadano de Israel. «¿Y de qué pueblo eres?», le preguntan. Él no dijo que pertenecía a la nación israelita, que él era de los israelitas y que tenía una revelación del Dios vivo y verdadero. Él no dijo: «Yo soy un profeta que ha sido llamado para ir a Nínive, para llevar un mensaje de salvación y esperanza». Él no dijo: «Yo represento al Dios vivo». Él no dijo nada de eso. ¿Por qué? Porque él está completamente fuera de la voluntad de Dios. Y en el versículo 9 leemos: «Y él les respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Él contesta que es hebreo, y eso quiere decir mucho. Ellos eran conocidos como una nación monoteísta, es decir, que adoraban a un Dios y nunca adoraban a los ídolos. Ellos no tenían otros dioses delante de ellos. Ellos adoraban a Dios el Creador. Y Él les dice a ellos: «Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Este océano que está aquí y que está siendo sacudido por una tormenta, el Dios que yo adoro lo hizo. Él hizo el océano, también hizo la tierra. Bueno, esos hombres sabían algo en cuanto a Israel. Ellos eran paganos, no tenían ningún conocimiento del Dios vivo. Y se nos dice aquí en el versículo 10, «Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto?». Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Este hombre tenía una mala conciencia, aunque podía dormir con ella tranquilamente.
Pero Jonás les había dicho, bueno, la razón por la cual estoy haciendo este viaje es que se trata de un viaje de placer. En realidad, yo tengo asuntos en Nínive, pero decidí no ir allá. Y estoy escapando, huyendo de Dios. Por eso estoy haciendo este viaje. Él no les había informado mucho a ellos. Y ahora ellos le preguntan, ¿por qué has hecho esto? Amigo oyente, esta es una buena pregunta que el incrédulo a veces hace al creyente, y puede ser una pregunta muy embarazosa. En cierta ocasión un hombre se puso a conversar con un pastor y le preguntó si conocía a un amigo suyo. Y el pastor le dijo que sí, que él asistía a esa iglesia. Este hombre entonces le preguntó si el otro era miembro de la iglesia, a lo cual el pastor le dijo que sí, que él era muy activo en las cosas de la iglesia. Y este hombre le dice, bueno, yo he conocido a este señor por muchos años ya, y he hecho negocios con él, pero nunca pensé que él fuera un creyente. Si yo fuera un creyente, nunca haría las cosas que hace este hombre. Amigo oyente, es muy embarazoso, por cierto, cuando un incrédulo viene y le dice a un creyente, ¿por qué está haciendo eso? Yo pensaba que usted era un hijo de Dios. Eso es algo muy embarazoso, ¿no le parece? Ahora, Jonás tiene que haber cambiado de color 2 o 3 veces en ese momento. Ellos le van a hacer a él preguntas muy directas. Y una de esas preguntas directas será, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Esa será la pregunta que ellos le harían a Jonás, y él tiene que darles una respuesta directa. Pero tendremos que esperar, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa para ver qué es lo que él les dice. Bien, amigo oyente, nos detenemos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha terminado. Es nuestra oración que el Señor continúe bendiciendo su vida.